el día de hoy es formalización como oportunidad de inclusión y desarrollo. Para empezar a hablar un poco acerca de las actividades que realiza el Ministerio de la Producción, vamos a entrar de manera general a hablar un poco de la informalidad y su impacto en la economía. Según la Organización Internacional de Trabajo, nos dicen que más o menos el 90% de las pequeñas y medianas empresas no incluyen a las micro y pequeñas empresas de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos considerar aquí? Que para los países en desarrollo simplemente se consideran más medianas empresas y pequeñas empresas que microempresas, a diferencia de otros países como sucede en nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad en Perú es que nosotros tenemos un porcentaje bastante elevado de microempresas más que de pequeñas y medianas empresas, ¿no? El Estado en ese sentido viene trabajando para poder apoyar en realidad el desarrollo de las microempresas, que después se formen, vayan evolucionando y se conviertan en pequeñas, ¿no? El sector informal está constituido por un conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales, ¿no? Y normativos. Estas se rigen como actividades económicas y obviamente son consideradas como el sector informal. Se supone estar en este caso al margen de las cargas tributarias y normas legales. ¿En qué sentido? Que al no estar regularizada tanto la situación de la empresa, es decir, haber formado la empresa, tener un RUC tanto como persona natural o jurídica, de esta manera los trabajadores no van a poder contar con protección y servicios que el Estado podría ofrecer, ¿no? Esta es una definición que nos ha dado el señor de Soto, ¿no? En su libro sobre la informalidad. De repente algunos lo conocen. Fernando de Soto es un autor muy conocido en Perú que es especialista en economía, ¿no? Esta es una encuesta nacional de empresas del año 2015. Según podemos ver, el porcentaje más alto aquí es acerca de la informalidad. Tenemos prácticamente un 40% que influye con respecto al tema de la formalización. Es decir, el 40% de las empresas que podemos tener en nuestro país son informales. Más adelante vamos a ver del por qué, ¿no? Factores problemáticos para hacer negocios. Cuando nosotros deseamos realizar o formar una empresa, tenemos que considerar muchos factores. Es decir, tenemos que considerar la inflación, la inestabilidad del gobierno, la salud pública, etc. Bueno, debemos tener en cuenta pues que estos factores son los que se deberían de considerar para formar una empresa. Sin embargo, cuando un ciudadano de a pie desea formar la empresa, no siempre se tiene en cuenta estos factores, ¿no? La realidad es otra. La mayoría de empresas que pueden hacer un estudio de mercado son las que realmente se van a dar cuenta de estos factores, pero en general sabemos pues que las empresas que recién se están formando no lo hacen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede demandar un costo de repente un poco elevado, ¿no? Lo que nosotros como institución pública buscamos es que las empresas, a través de las capacitaciones que damos, puedan tener cierto conocimiento de determinados puntos que después no vayan a verse reflejados en que la empresa simplemente no funcione, ¿no? Cuando hablamos de economía informal, nos referimos a un conjunto de actividades económicas que es desarrollada por trabajadores y en este caso empresas conocidas como unidades productivas, que no cumplen las regulaciones previstas por el Estado en ejercicio de sus actividades, ¿no? Tenemos aquí al sector informal, al empleo informal. Cuando hablamos del sector informal, nos referimos a estas unidades productivas que no están registradas en la SUNAT, ¿no? Personas naturales y personas jurídicas, que no están constituidas como empresas. Todas estas son consideradas como el sector informal. Entonces, si son parte del sector informal, a su vez, como unidades productivas, van a generar empleo informal, ¿sí? Porque como no están registradas y no tienen RUC, las personas que lleguen a contratar no van a poder gozar de los beneficios laborales que deberían de tener, ¿cierto? A esto sería pues considerado como la formalización, pero laboral, ¿no?
no va a tener un seguro, no va a estar en planilla, de repente si tengo hijos no voy a poderlos, incluyo también el tema del seguro, incluso muchas personas no ganan ni siquiera la remuneración mínima vital, etc. Tenemos aquí un caso bastante puntual que todos seguramente estamos viendo a la fecha, y es el tema de los venezolanos, ¿no? De repente es un tema que más adelante vamos a tener que tratar, ¿no? En este sentido tenemos muchas personas, muchos inmigrantes, ¿no? Que están viniendo y son contratados y definitivamente no están gozando de los beneficios laborales que de repente debería tener cualquier ciudadano peruano. Sabemos que la situación también de ellos es completamente distinta, ¿no? Ellos, para poder trabajar en el Perú, tienen que tener un permiso, ¿cierto? En este caso, el Estado les está otorgando el PTP, ¿no? ¿Han escuchado de eso? ¿Cierto? Entonces, el PTP es un carnet que les va a permitir a ellos tener determinados derechos como ciudadanos peruanos, por así decirlo, y de esta manera, por ejemplo, poder acceder al seguro social, de repente el tema de la remuneración mínima, etc. Sin embargo, muchos de ellos son contratados y no se está dando de esta manera. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, sí consideramos que debería haber una regulación con respecto a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas a las que nosotros ayudamos a formar sus empresas, ciudadanos peruanos, de alguna manera sienten cierta incomodidad con respecto al tema de los beneficios que se les está dando. ¿En qué sentido? Ellos dicen, si a un peruano le das esto, ¿por qué de repente a otra persona que no ha cumplido determinados requisitos le das esto? ¿Sí? El Ministerio de la Producción brinda servicios de capacitación y ayuda a formar empresas, y eso se está aplicando para prácticamente cualquier persona. No importa si nos presentan un carnet de extranjería, un permiso para firmar contratos o un PTP. Prácticamente todas las instituciones públicas están ayudando a los ciudadanos venezolanos a formar sus empresas, y las restricciones son bastante mínimas, simplemente basta que tenga el PTP, ¿sí? De manera general. Entonces, dentro del empleo informal, definitivamente pues la cantidad de personas que están siendo contratadas como informales se ha incrementado, ¿no? Fuera de que la empresa sea persona natural o jurídica, están incluidos dentro de esta tasa de empleo informal. Sector informal más empleo informal, ¿qué tenemos? Economía informal, ¿no? ¿Cierto? Eso lo sobreentendemos, pero igual en economía lo disgregan de esa manera, ¿no? La economía informal, ¿no? Tenemos trabajadores dentro de las unidades productivas, ¿no? Esos trabajadores tienen actividades formales, pero fuera del sistema normativo, ¿no? Para ellos obviamente no aplican las leyes que se deberían de hacer cumplir como trabajadores, y no están dentro de la normativa vigente, lo cual obviamente no les va a exigir el cumplimiento de estas normas, ¿no? Siguiente. Aquí hay un punto bien importante, ¿no? A veces podemos confundir, por ejemplo, lo que es informalidad de ilegalidad. No sé si conocemos las diferencias, pero en el caso de la informalidad nos referimos a actividades que no cumplen determinados procedimientos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, una empresa que no tiene RUC, o una empresa que no paga impuestos, ¿no? Que no tiene una licencia municipal, que no tiene un permiso, etcétera. Lo que es completamente diferente a lo que es la ilegalidad. ¿Por qué? Porque la ilegalidad son actividades prohibidas por la ley, como por ejemplo trabajo forzoso, ¿cierto? O trabajo de menores sin consentimiento de padres, porque también los menores pueden trabajar, ¿cierto? Pero con permiso de los papás, ¿no? Determinadas horas, etc. Pero trabajar con menores definitivamente pues bajo la normativa laboral vigente, si no también puede ser considerado como un trabajo forzoso, ¿no? Entonces, las actividades consideradas como ilegales son actividades prohibidas por la ley desde que nacen, ¿cierto?
contempladas en el Código Penal, porque son consideradas como delitos, que no están amparadas por la legislación laboral o comercial vigente que tenemos, ¿no? Siguiente. Causas de la informalidad. Con respecto a esto, por ejemplo, nosotros tenemos muchas variables. Las causas que ahí se señalan son algunas de las tantas que podríamos encontrar, ¿no? Porque sobre este punto de la informalidad existe mucha discusión, ahora y siempre. Muchos gobiernos, muchas entidades públicas tienen distintas aristas de repente con respecto al tema de la informalidad, ¿no? En determinados momentos sería ideal de repente que en una mesa de trabajo, ¿no? Se juntaran todas las entidades y hablaran con respecto a estos puntos específicamente para poder llegar de repente a encontrar cuál es el punto real con respecto al tema de la informalidad. Muchas de las personas a las que nosotros ayudamos a formar sus empresas nos hablan acerca de las barreras burocráticas, sociales y culturales, ¿no? Eso es algo que podemos ver en casi la mayoría de instituciones públicas. Sin embargo, los ciudadanos, los microempresarios, se quejan mucho con respecto al elevado costo de cumplir el pago de las tasas, con respecto, por ejemplo, al tema de la SUNAT, ¿no? Si alguno de nosotros ha tenido que hacer algún pago con respecto al tema de SUNAT, sabemos pues que a veces de repente puede ser un poco oneroso, que no, de repente no lo consideramos justo, por así decirlo. Entonces, en todas estas capacitaciones que de repente hemos podido brindar a lo largo del tiempo, sí he podido escuchar de muchas personas en distintos lugares del país que me dicen puntualmente eso, ¿no? El tema del costo con respecto al tema de SUNAT, ¿no? El costo tributario que como empresa acarrea tener una empresa, tanto sea como persona natural como persona jurídica. Entonces, en muchas ocasiones yo les he dicho, pues, les he sugerido pues, que deberían agruparse, ¿no? Y hacer llegar este pedido de repente a la entidad correspondiente, ¿cierto? Pero ¿a qué me refiero con esto? Que si bien es cierto existen tasas a pagar, deberían ser de repente proporcionales, ¿no? En algún momento Produce ha planteado hacer llegar este pedido porque realmente es importante, ¿no? Una disminución o una reducción de costo, por lo menos de manera proporcional al periodo de formación de la microempresa, ¿no? Eso es algo bastante sustancial, bastante importante para las empresas que se están formando, porque a veces la carga o la manera de tributar no les favorece porque desconocen la información, ¿no? No tienen la menor idea de cómo declarar, y contratar a un contador cuando una empresa recién se está formando es oneroso, es caro, ¿cierto? Bueno, entonces, como causas de la informalidad podemos encontrar eso, ¿no? Existencia de las barreras sociales y culturales. Definitivamente no todas las empresas, no todas las entidades van a conocer acerca del negocio de repente que yo quiero iniciar. Un elevado costo para cumplir con el marco legal y normativo. Falta de infraestructura también por parte de las instituciones públicas. Déficit de los servicios, ¿no? De repente pueden ser servicios municipales, ¿no? Cuando quiero pedir una licencia de funcionamiento y a una empresa X le dan la licencia y a mí no me la quieren dar. También tenemos información de eso, ¿no? Nos comentan, nos hacen llegar su queja de que cierta empresa abrió un restaurante en determinada avenida y después ellos quieren pedir y van a solicitar el permiso y les piden un montón de requisitos que de repente no están siendo considerados para la otra empresa. Entonces eso genera obviamente pues una incomodidad. Cuando nos dicen eso, nosotros simplemente les sugerimos que pidan el TUPA, ¿no? Porque si no está considerado en el TUPA, no deberían de solicitarlo. Simplemente tienen que exigir el libro de reclamaciones y que sea su queja, como cualquier ciudadano. Causas de la informalidad, déficit de trabajo decente, ¿no? Obviamente, si no hemos formado una empresa, no vamos a poder contratar a una persona dentro de la legalidad, no vamos a poderle pagar sus beneficios. Y bueno, esto, alta concentración en el PBI, en el sector primario, que es considerado como actividades básicas, ¿no? No tenemos mucha industria, ¿cierto? Prácticamente compramos, vendemos,
pero no procesamos. Son muy pocas las empresas que realizan otro tipo de actividades en el país, conduciendo así de esta manera cadenas productivas, la industria, etcétera, ¿no? Sí. Normativa vinculada a la formalización. Ahí sí les voy a pedir por favor que me presten atención, eso de repente les va a dar un poquito de sueño, pero tenemos que hablar eso de todas maneras. Bueno, tenemos aquí a la Constitución Política del Perú, 1993, el artículo 58. El Estado estimula, ¿no?, la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio, industria, obviamente actividades legales, ¿no? El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos un acuerdo nacional, es la política 18, búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Después también tenemos lo que es el plan de diversificación productiva. En este plan lo que produce es lograr tasas de alto crecimiento económico, pero se refiere a que busquemos que más empresas se constituyan, se formen, pero que a la larga puedan producir, ¿no?, puedan rendir a largo plazo. Aumentar el empleo formal y la calidad del empleo, porque no solamente es que aumentemos el empleo, ¿no?, que ganen sueldo mínimo vital y sin considerar de repente determinados otros beneficios, ¿no?, entre otras cosas. También aumentar el ingreso de estas personas a largo plazo, ¿no?, disminuyendo de esta manera la pobreza. Siguiente. Después también tenemos la ley 29271, que nos establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriéndole las funciones y competencias sobre las micro y pequeñas empresas. Esto, según el artículo 3, se transfiere al Ministerio de la Producción competencias y funciones sobre micro y pequeñas empresas previstas en la ley 27711, la ley del Ministerio de Trabajo, ¿no? Este punto es bastante importante. ¿Por qué? Porque hace un tiempo lo que correspondía a la micro y pequeña empresa no lo veía el Ministerio de la Producción, lo veía el Ministerio de Trabajo, ¿no? Hace aproximadamente en el año 2010, más o menos, se dio esta transferencia de competencias de un ministerio al otro, ¿no? Como les comentaba, primero lo veía el Ministerio de Trabajo y por decisiones políticas, estas acciones fueron transferidas al Ministerio de la Producción. Entonces, a partir de esta norma en adelante, tiene competencias sobre micro y pequeña empresa. Para que tengan un poco idea sobre esto, en la época que el Ministerio de Trabajo veía lo que es constitución de empresas, formalización, etcétera, se tenía una oficina en el primer piso que brindaba asesoría sobre la constitución de empresas. Se tenía al Banco de la Nación y a registros públicos incluso para hacer búsqueda y reserva de nombre, ¿no? A la fecha brinda esos servicios, pero a través de los MAC. En unos momentos vamos a hablar un poco sobre eso, las estadísticas, etc. También tenemos a la ley 27867, según el artículo 10, competencias exclusivas y compartidas establecidas en la Constitución y la ley de bases de la descentralización, ¿no? En este caso hay una transferencia también de competencias a los gobiernos regionales, para que el Estado pueda trabajar de manera conjunta, no solamente el gobierno central, sino también a través de los gobiernos locales, porque sabemos que ellos también tienen fondos para poder ejercer esas competencias, ¿cierto? Entonces debe ser un trabajo conjunto con respecto al tema de las microempresas, pequeñas empresas y el tema de la formalización en general, ¿no? Tenemos también a la ley 27972, artículo 4, promoción del desarrollo económico local. Muy similar, los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local con incidencia en la micro y pequeña empresa a través de un plan económico local, ¿no? Siguiente. El
22 de enero del año 2010, el Ministerio de la Producción celebró un convenio interinstitucional con la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de incorporar los servicios que brinda Produce en los centros MAC. ¿En qué sentido? Estos MAC son una plataforma física en beneficio de los emprendedores, denominado MACMIPE, en el cual se involucra al Ministerio de la Producción, a registros públicos, Colegio de Notarios, entre otras instituciones vinculadas a la formalización de las empresas. La plataforma del MAC está destinada a personas que desean constituir sus empresas y ha tenido una evolución desde su funcionamiento, ¿no? Lo cual permite que los ciudadanos creen su empresa a un bajo costo, algo interesante, ¿no? Y dentro de un plazo menor, ¿no? Los servicios que ofrece Produce en los centros MAC son los siguientes, a la fecha, ¿no? Orientación en formalización, lo cual permite brindar orientación al ciudadano sobre las fases del proceso de la formalización, persona natural, persona jurídica, los requisitos, etc. El servicio de la Constitución en sí, que es el procedimiento que se brinda para la elaboración de la minuta, el acto constitutivo, la escritura, la inscripción en registros públicos, ¿no? Siguiente. Mediante el decreto legislativo 1332, Produce facilita la constitución de empresas a través de los denominados CDs. Los CDs actualmente son plataformas físicas y digitales para la constitución de empresas que están interconectadas a la página de registros públicos. De esta manera se permite la exoneración de tasas registrales e incluso, tasas registrales con respecto a la reserva de nombre e incluso de derechos registrales para la constitución de la empresa, siempre y cuando el capital no supere una UIT. ¿Sí? Mediante Decreto Supremo 012-2017, Produce ha creado al Programa Nacional Tu Empresa, que también forma parte del Ministerio de la Producción y también ayuda a la formalización de la actividad empresarial, ¿no? También busca brindar facilidades, herramientas, promover la digitalización y el acompañamiento de la MIPYME a través de las capacitaciones que se vienen brindando. Siguiente. Mediante oficio 00919-2017 de Registros Públicos, la Secretaría General de Registros Públicos informa acerca de la factibilidad de que los CDs puedan utilizar el SISUNAR, que es una plataforma virtual para la exoneración de las tasas en los trámites dispuestos en el Decreto Supremo 006-2017 Produce. Con respecto a la exoneración de la tasa de reserva de nombre, ¿no? Y los derechos registrales para la constitución de empresas con un capital menor a una UIT, el cual tiene vigencia a la fecha hasta el 30 de junio del 2018. ¿Sí? Sí. Este es un punto importante, ¿no? Bastante importante, porque se está trabajando para que se pueda mantener, ¿no? Se pueda mantener. Esto es lo que tenemos, lo que hemos conseguido hasta este momento. Lo tenemos como una medida temporal, pero buscamos que sea constante, ¿no? Que se mantenga en el tiempo. Entonces, a través de los CDs se realiza la reserva de nombre y se exonera los derechos registrales si el capital no supera una OIT, 4.150 nuevos soles. ¿Sí? Siguiente. Formalización empresarial. El Estado tiene como política promover un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las MIPYME y el apoyo de nuevos emprendimientos a través de los gobiernos regionales y locales. Establecer un marco legal e incentivar la inversión privada,
promoviendo la oferta de servicios empresariales que mejoren los niveles de organización, administración, tecnificación y articulación productiva y comercial de la MIPYME. Siguiente. Formalización, ¿no? También esto a veces nos genera muchas dudas. ¿Formalización y constitución es lo mismo? Podemos confundirnos. La constitución de una empresa es el origen, es el nacimiento de formar una persona jurídica. En este caso, tener una minuta, tener la escritura, inscribir registros y sacar el RUC. Hasta ahí podemos decir que hemos constituido una empresa. Sin embargo, cuando hablamos de la formalización, es un poco más amplio. Es decir, tenemos a la minuta, la escritura, la inscripción en registros, el RUC, pero también los permisos especiales. Si de repente yo tengo un restaurante, de repente no sé, Ligesa, ¿no? Otros permisos, y hasta obtener la licencia de funcionamiento. Hasta ahí podemos considerar que la empresa está formalizada. Lo anterior es simplemente la constitución, el procedimiento de trámite, ¿sí? La formalización es un poco más amplia, son más pasos. ¿Sí? Este es el esquema de constitución que tenemos a la fecha, ¿no? A través de los MAC se busca y se reserva el nombre en registros públicos, porque dentro del MAC están registros públicos también. Se elabora la minuta o acto constitutivo de manera gratuita, porque la produce, asume eso, tiene asesores que realizan este servicio, con una coordinación que tiene con las notarías. Se elabora la escritura pública, trabajamos con varias notarías en Lima, y la notaría lo envía con registros públicos para que esto pueda ser inscrito, ¿no? Y posteriormente el ciudadano tiene que acercarse con la SUNAT para sacar el RUC, ¿no? Ese es el procedimiento que tiene que seguir una empresa para poderse haber constituido, ¿no? Estamos hablando de personas jurídicas, empresas que tienen RUC 20, ¿sí? Porque las personas naturales tienen el RUC 10, ¿no? Sí. Sí. El procedimiento de la búsqueda de índice, ¿no? Necesitamos saber qué nombre le vamos a poner a la empresa, definitivamente. Hay que hacer una búsqueda. Esta búsqueda, por ejemplo, puede realizarse de manera gratuita a través de la página web de registros públicos. No tiene costo. La reserva de nombre sí tiene costo. A la fecha la reserva de nombre cuesta 20 soles. A través del CD se puede exonerar, por ejemplo, este monto de reserva, ¿no? Esta reserva de nombre tiene una vigencia de 30 días naturales, dentro de los cuales debemos realizar el trámite de la constitución de una empresa, ¿no? La minuta, la escritura, la inscripción en registros públicos. ¿Sí? El procedimiento. ¿Qué requisitos nos solicitan para que podamos formar la empresa? Nos solicitan la reserva de nombre, la copia de los DNIs. Los DNIs deben estar vigentes porque así nos exige la notaría. Deben actualizar el estado civil también, ¿no? Que es bastante importante. Muchos ciudadanos nos presentan a veces los DNIs desactualizados. Pueden ser viudos que su DNI dice soltero, lo cual definitivamente no se va a poder tramitar porque las notarías son bastante exigentes. Nosotros tenemos que cumplir la normatividad y también no podemos permitir que nos presenten DNIs que no están actualizados para evitar problemas, ¿no? Si están casados, deben adjuntar también los DNI de los cónyuges. Con respecto a la actividad económica de la empresa, orienta a las personas para que puedan detallar la actividad económica que van a realizar, porque ahí tenemos un gran problema con los ciudadanos. La mayoría no define bien cuál va a ser la actividad o el servicio que brinda, ¿sí? Consideramos, por ejemplo, ellos consideran que como la SUNAT tiene una tabla que es un CIU, ¿no? Una tabla de códigos, no sé si han escuchado, esos códigos son códigos internacionales que agrupan muchas actividades. Sin embargo, para registros públicos debemos detallar específicamente actividad por actividad. No podemos poner un simple código y enviarlo, porque puede ser sujeto de una observación, ¿no? El capital para efectos de trámite puede ser en dinero o en bienes. Si es dinero, hay que aportar el dinero que declaramos,
si es bienes, la actividad económica, ¿no? Indicar cuáles son los bienes, detallando características. Siguiente. Nosotros elaboramos de manera gratuita la minuta o acto constitutivo. ¿Cuál es la diferencia? La minuta tiene obligatoriamente la firma de un abogado. En este caso nosotros, según convenio, según una norma incluso, no solicitamos, no es exigible la firma del abogado, y basta con que elaboremos a través de nuestros sistemas el acto constitutivo, que es exactamente lo mismo, pero la diferencia es la firma nada más, ¿no? Nosotros tenemos sistemas que nos permiten la elaboración de este documento que denominamos acto constitutivo. ¿Y qué es un acto constitutivo? Tiene como introducción los datos de los intervinientes, estado civil, domicilio, etcétera, el estatuto, que viene a ser el estatuto de la empresa, los datos de capital, de bienes, las obligaciones según la Ley General de Sociedades, ¿no? Entre otros, y también adjunta una declaración jurada de bienes si es que el aporte fuera en bienes, ¿no? El pago de la tasa registral, como les decía, sí va a depender si el capital es superior a una UIT, si no pueden estar exonerados de ese pago. El pago de la tasa por escritura sí definitivamente se tiene que dar porque se paga a la notaría, ¿no? Y las notarías no son instituciones públicas, por lo tanto no están obligadas a exonerar de esos pagos. La inscripción registral se da cuando la notaría envía el documento con registros públicos y posteriormente la notaría nos va a entregar un testimonio, ¿no? Siguiente. Aquí podemos observar una estadística. Estoy buscando entre mis archivos y felizmente he podido encontrarlos, para que ustedes tengan una idea más o menos con respecto a la cantidad de empresas que hemos venido formalizando a través del tiempo, ¿no? Del 2010 al 2015 teníamos estas 4 oficinas que tenemos a la vista. Teníamos al Centro MAC, a otras oficinas denominadas ventanillas de atención. Una de ellas estaba ubicada aquí en el pasaje Santa Rosa, en la Municipalidad de Lima, también en la Municipalidad de San Juan de Miraflores y en la Municipalidad de Independencia. Del 2010 al 2015, estas son la estadística arrojada, ¿no? Con respecto a los trámites de constitución. El número es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, en el MAC son 10.788 empresas, pero son 5 años, ¿no? Igual en Lima, igual en San Juan de Miraflores, igual en Independencia. ¿Por qué les estoy poniendo esta estadística? Porque vamos a ver más adelante que a la fecha nosotros no tenemos esas oficinas. Nosotros a la fecha tenemos el Centro MAC de Lima Norte y tenemos el Centro MAC de Lima Este, que está ubicado en el Agustino. Estas ventanillas de San Juan de Miraflores, de Lima y de Independencia, por decisiones políticas de esa época, fueron cerradas. Y simplemente brindamos atención a través de los centros MAC que tenemos y como estrategia para poder fomentar la formalización, tenemos sedes que también van a ver que son nuevos centros que se están implementando en distintas partes del país, ¿no? Siguiente. Esta es la evolución de empresas constituidas, ¿no? Igual, pero aquí es evolución de empresas constituidas en MAC, pero del año 2010 al 2017. La estadística, obviamente, en números se ha incrementado, ¿sí? Siguiente. Esta es la evolución de atenciones, ¿no? Debemos tener en cuenta que son números completamente distintos. Las atenciones son de las personas a las que hemos podido orientar y la constitución son de trámites que hemos realizado. Cada una nos arroja una estadística diferente, ¿no? Siguiente. Este es el capital aproximado de las empresas constituidas en el MAC de Lima Norte desde el año 2010 al 2017. Entonces, si podemos observar, el número también es bastante elevado, ¿no? Considerando dinero y bienes. ¿Qué podríamos entender con respecto a este cuadro? Que las empresas que se han ido formando
han decidido incluir tanto dinero o bienes, ¿no? Dinero o bienes. Pero, por ejemplo, ahí nosotros observamos cierto vacío, ¿no? ¿En qué sentido? De que si bien es cierto, nosotros ayudamos a formar empresas, muchas veces hemos notado de que se acercan ciudadanos con capitales altos, ¿no? Entonces, a veces nos avisan algunas personas, no sé, un joven de 20 años formó 2 empresas con 25.000 soles en efectivo y quiso volver a formar otra empresa con 25.000 soles. Entonces, lo cual resulta curioso, por no decirlo de otra manera. Entonces, por ejemplo, nosotros como institución no tenemos ninguna restricción. Sin embargo, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? No existe nada que lo prohíba legalmente. Sin embargo, si fuera un notario, le diría pues de repente que va a enviar la información a la SBS. O sea, sabemos pues que las notarías están obligadas, ¿sí? Las notarías están obligadas a informar, a reportar con respecto a los temas de capital cuando son altos, o por lo menos que les parezcan sospechosos, ¿sí? Claro, lo bancarizan, ¿sí? También, el proceso de la constitución, si es en capital en efectivo, se deposita en el Banco de la Nación, cuando el trámite de constitución de empresas se realiza en el centro banco, ¿no? Entonces, nosotros informamos a PCM, hacemos como una pequeña anotación para tenerlo en cuenta, porque también nosotros, si bien es cierto, apoyamos a la formalización, también no podemos apoyar otras circunstancias, ¿no? Somos una institución pública, pero todo dentro de la legalidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí sí hay cierto vacío, ¿no? Hay un vacío. No existe nada que lo prohíba, ¿no? Han habido algunas personas que nos dicen así, o sea, conocen, ya saben de este punto y nos dicen que no tenemos por qué prohibirles, pero igual nosotros internamente avisamos a PCM y avisamos a la notaría para que lo tengan en cuenta si es que sería necesario enviar un reporte a la SBS. Nosotros como institución pública no estamos obligados a enviar un reporte, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que he ido notando yo a través del tiempo, ¿no? No estamos obligados, pero deberíamos de repente, no sé, más adelante, ¿no? Siguiente. Estas son las empresas constituidas por los CDEs en el año 2017. Es un número bastante pequeño, teniendo en cuenta que el CDE recién ha iniciado sus actividades en diciembre de 2017, ¿no? Así como MAC en sus inicios, el porcentaje de constituciones es menor, ¿no? Pero se va a ir incrementando. Siguiente. Los logros con respecto al tema de la formalización en el año 2017. Tenemos 15.000 personas asesoradas aproximadamente, 4.636.000 actos constitutivos elaborados, es decir, minutas, lo cual han concluido en trámites de constitución, es decir, minuta, escritura, inscripción, registros. Empresas formadas, 4.636, y 6.000 personas beneficiarias de los talleres de capacitación que hemos brindado. Con respecto a los talleres de capacitación, nosotros tenemos un portal que se llama Emprendedor Peruano. A la fecha ese portal está siendo reestructurado, pero a través de ese portal se brindan capacitaciones. De las capacitaciones. Por ejemplo, brindamos capacitaciones a tanto instituciones públicas como privadas, pero obviamente pues nuestro público objetivo son las privadas, ¿no? Muchas de ellas se solicitan, o también nosotros escogemos distintos puntos a nivel nacional en los cuales consideramos que necesitan información, que necesitan orientación y vamos hasta allá, ¿no?
en qué se brindan estas capacitaciones? Por ejemplo, hemos brindado capacitaciones en contrataciones con el Estado, en temas laborales, en temas de emprendimiento, en planes de negocio, ¿no? Entre otros, ¿no? Estos, como les decía, son los resultados a la fecha, ¿no? Aproximadamente. Siguiente. Empresas constituidas en el MAC en el año 2018. Estos son las empresas constituidas a la fecha, ¿no? Aquí está disgregado por cuadros, es la información que me han hecho llegar, ¿no? En el mes de enero, ¿no? El total de empresas, el total de capital que se ha movido internamente, si el aporte ha sido en bienes, si el aporte ha sido en enero, ¿no? En febrero, ¿no? En enero, miren, por ejemplo, tenemos 429, en febrero 485, y el capital es interesante. Pero, por ejemplo, nosotros tampoco tenemos una manera de llevar un control con respecto a eso, ¿no? El capital de bienes que se declara es así, declarativo. Procuramos que los ciudadanos asemejen la declaración jurada a un valor real del mercado, pero es declarativo, ¿sí? O sea, si una persona me dice que este escritorio vale 20.000 soles, yo debería de creerle. Obviamente nosotros, internamente los asesores les dicen que no, pues que tiene que ser un valor real, salvo que me traiga una boleta o una factura. Pero sin embargo, si me presenta eso así, tendría que creerle porque es declarativo. Ahí existe cierto vacío también, ¿no? Siguiente. Las empresas constituidas en el mes de marzo son 418, ¿no? En el MAC. Siguiente. Asesorías en el MAC. Siguiente. En el MAC, en el mes de enero, son más o menos 845, en el MAC de Lima Norte, en el MAC de Lima Este, 167. Por ejemplo, con respecto al tema del MAC de Lima Norte, se está realizando conversaciones para la firma de un nuevo convenio, ¿sí? Entre PCM y Produce, porque a la fecha venimos trabajando sin convenio. ¿No? Se está viendo la manera de renovarlo, ya han enviado el convenio y todo, ¿no? Se están haciendo los ajustes. Y con respecto al tema de MAC de Lima Norte, recuerdo que PCM nos envió comunicaciones sobre el interés que teníamos de incluir también al procedimiento de constitución allá. Gracias a eso tenemos 3 módulos de atención, 6 personas atendiendo, ¿no? Tenemos turnos desde 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Sábados, domingos y feriados, ¿no? Esas son las atenciones que tienen los centros MAC. Es a nivel nacional donde hay. Siguiente. En febrero hemos tenido 1.181 atenciones en Lima Norte y en Lima Este 173. Siguiente. En marzo, Lima Norte 871 y Lima Este 237. Siguiente. Empresas constituidas en el CD en el 2018. Me gustaría que observen que observen la pantalla. Como hace unos momentos les comentaba, hasta el 2015 nosotros teníamos ventanillas de atención, ¿cierto? Esas fueron cerradas por política interna, pero como medida se han realizado convenios con distintas instituciones públicas y privadas para que se puedan aperturar estas oficinas. Según la estadística, no sé si podemos ver, de repente no lo puedo ver. No, siguiente, sí. Perdón, anterior. Ajá. Ampliarlo. Sí, ampliarlo mejor dicho. Sí. Sí. No sé si lo pongo. Como podemos ir
viendo, nosotros tenemos aliados en distintas partes del país en los cuales se está brindando este trámite de constitución, ¿no? Pero ahora bajo la denominación de CD, que es Centro de Desarrollo Empresarial, ¿sí? Donde se permite realizar el trámite de constitución de empresas con la exoneración de reserva y tasas registrales, y también donde se brinda capacitaciones, ¿no? Esto está en un proceso de reestructuración, porque incluso ha cambiado internamente de nombre, ¿no? Pero lo que me gustaría que observen es que tenemos varias entidades aliadas, ¿no? Con las cuales nosotros estamos trabajando, y obviamente queremos seguir mejorando para brindarle un mejor servicio a los ciudadanos, ¿no? Obviamente presentan distinta estadística por los cambios que se van brindando internamente, ¿no? Siguiente. Dentro de los logros que tenemos a la fecha en el 2018 son 3.474 personas asesoradas, 2.567 actos constitutivos elaborados, lo que significan 2.567 empresas constituidas y 900 personas atendidas en los talleres, ¿no? Ese 1.000 es exagerado, no, todavía nos falta para llegar a ese número. Pero básicamente nosotros estamos trabajando, estamos construyendo la plataforma de tu empresa para, a través de los CDs, poder brindar mejores servicios, ¿no? Con respecto al tema de las atenciones, estos se van a ir incrementando, y el número de personas beneficiarias en los talleres también, porque recién estamos entrando prácticamente en los primeros meses del año, ¿no? Nosotros trabajamos hasta el mes de diciembre brindando todas las capacitaciones, y como les decía, es a nivel nacional, ¿no? Siguiente. Las acciones que tiene el Ministerio para este 2018, ¿sí? Dentro de las acciones es la exoneración de tasas registrales y la escritura pública unilateral. En este caso, nosotros tenemos reuniones de coordinación con registros públicos y las notarías para mantener la exoneración de las tasas, ¿sí? Porque como ustedes han podido observar, esto tiene una fecha de caducidad, ¿sí? Queremos que se mantenga de manera permanente, y también tenemos un proceso de pruebas de los sistemas, ¿no? Como incentivos para la formalización, ya que nosotros no somos una entidad financiera, no podemos darle un crédito a las MIPES, hemos conseguido el tema de la exoneración de las tasas con respecto al tema de reserva de nombre y los derechos registrales, siempre y cuando el capital no supere una UIT a través de los CDs, ¿no? Eso es una manera de incentivar, como produce la constitución de la empresa, ¿no? También tenemos propuestas normativas para la formalización empresarial, elaborar más propuestas que contribuyan con la formalización empresarial, coordinar con la DGPRA para los proyectos que correspondan, que es otra área de Produce, y también implementar un observatorio, ¿no? Un observatorio nacional sobre la formalización empresarial. ¿En qué sentido? Internamente nosotros podemos observar determinados espacios, por así decirlo, dentro de este proceso de formalización que deberíamos ir mejorando, ¿no? Como sabemos, pues a veces podemos tener la voluntad, pero por el tema interno de los documentos y lo que hay que presentar y cuánto se tarda, etcétera, de repente no avanza como nosotros quisiéramos. Sin embargo, la voluntad de la institución está, ¿no? Por eso hemos ido mejorando, y por eso es que Produce tiene la intención de implementar este observatorio, en el cual se permite hacer un seguimiento de las empresas. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos estadística, ¿no? Como ven, desde el año 2010, de empresas formadas, pero no tenemos una estadística real que nos diga cuántas de esas empresas están funcionando. Es un mea culpa institucional, ¿no? No tenemos información específicamente sobre eso, lo cual definitivamente podría ayudar para tener una mesa de trabajo con el MEF, de repente con otras instituciones, para poder ver cómo mejoramos, ¿no?
Les comento, yo formo parte de una mesa de trabajo con Relaciones Exteriores de los migrantes y se reúnen cada cierto periodo para tratar sobre determinados puntos. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece eso muy interesante porque ellos a su vez tratan, en cada mesa tienen un punto, ¿no? La agenda. Tratan ese punto y después internamente lo hacen llegar a su institución. Es como que las instituciones tienen un representante, se ponen de acuerdo y después tratan de ponerlo en práctica dentro de la institución, lo cual definitivamente es bastante favorable, ¿no? Eso sería muy bueno porque no solamente ayudamos a la institución, sino ayudamos a todos los ciudadanos, por lo menos con respecto al tema tributario. Es un tema bastante álgido, bastante duro, pero que yo entiendo que en algún momento podemos de repente tener alguna mejora, sobre todo cuando tengamos más estadística de cuánto tiempo ha estado formada la empresa o en qué momento se cayó, ¿no? Simplemente se formó, sacó el RUC, no lo sacó, cuánto tiempo estuvo, en qué periodo, ¿no? Tuvo trabajadores, tuvo planilla, ¿no? Entonces, a través de esas estadísticas, yo entiendo que vamos a poder disgregarlo y sacar puntos muy importantes que nos van a ayudar a todos, ¿no? Sobre todo a las instituciones públicas para poder brindar un mejor servicio a los ciudadanos y contribuir con la formalización, en este caso de empresas, de unidades productivas, tanto de hombres y mujeres, ¿no? Porque cuando hablamos de constitución, aquí estamos hablando de manera general también, porque no tiene una estadística tan puntual. Si han podido observar, tengo distintos cuadros, pero son de distintas áreas. Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros hemos podido rescatar, ¿no? En el paso del tiempo. Pero de todas maneras nos sirve para poder tener una idea de cómo hemos ido evolucionando, ¿cierto? Entonces, en coordinaciones con otras instituciones públicas, privadas, con los gobiernos regionales, deseamos medir el grado de informalidad por región, ¿no? También identificar esos mismos mecanismos para poder medir, ¿no?, la formalización a nivel nacional. Hace un tiempo, el año pasado si no me equivoco, tuvimos una reunión con la SUNAFIL y la SUNAFIL estaba buscando hacer una formalización laboral y ellos con sus inspectores habían salido a las calles de Gamarra a hacer como una estadística para tener una base de datos y más o menos de 10 manzanas aproximadamente llegaron a la conclusión de que 5.000 empresas no estaban formalizadas. Entonces es un número bastante alto porque nosotros tenemos una estadística, pero al final esa estadística no siempre se asemeja a la realidad porque no hemos hecho un mapeo real, ¿no? Gamarra es un punto, ¿no? Tenemos muchas empresas ahí, pero empresas por así decirlo, porque no están formadas, ¿cierto? Entonces tenemos empleo informal, tenemos trabajadores informales, por lo tanto economía informal y toda la cadena que se viene dando, ¿cierto? A su vez, también lo que les comentaba, implementar mesas de trabajo, ¿no? Pero más que en la región, también en la región, con las instituciones públicas. Consideramos conveniente que eso sí debería darse, ¿no? A corto plazo deberíamos tener mesas de trabajo con respecto al tema de la formalización con otras instituciones públicas. La coordinación con los gobiernos regionales, entre otros, ¿no? Conclusiones que hemos podido rescatar, ¿no? Es que el Estado promueve la formalización empresarial, busca crear más y mejores empleos, definitivamente, reducir la pobreza e incluir a hombres y mujeres para la formalización de negocios, ¿sí? Brinda información sobre la formación de personas naturales, de personas jurídicas, así con su apoyo se crean empresas a nivel nacional, porque eso es a nivel nacional. De esta manera los trabajadores que sean contratados pueden tener un trabajo decente. Eso es lo que se busca, ¿no? No tenemos estadística real, es la verdad. Se ha contribuido a que la ciudadanía esté más informada, más sensibilizada en torno a la temática de formalización empresarial, ¿no? Cuando hablo de la formalización empresarial, no solamente estamos hablando de personas naturales, de personas jurídicas,
sino también, por ejemplo, hemos brindado asesorías incluso de asociaciones, porque hay sectores que también lo solicitan, ¿no? Son personas que tienen RUC nada más y desean formar una asociación de repente para tener mayor representatividad al pedir una licencia, etcétera, ¿no? Teniendo en consideración todo lo antes mencionado, concluimos pues que la formalización empresarial permite la apertura pues, de negocios de hombres y de mujeres en el país, ¿no? A través de los canales de atención se elaboran los actos constitutivos mediante el convenio conseguido por el Ministerio de la Producción, exoneración de derechos notariales y registrales, que son considerados para producir incentivos para la formalización. ¿Sí? Sí. Bueno, eso ha sido todo. Yo les agradezco por haberme escuchado. Espero que con esto puedan tener una idea de las acciones que viene realizando el Ministerio de la Producción con respecto a la formalización. Y bueno, simplemente agradecer la invitación y si en algo más podemos ayudar más adelante, sería ideal. Me encantaría que tomaran en cuenta el tema de las mesas de trabajo, que como les digo en mi experiencia, sí están funcionando en las mesas migratorias, ¿no? Así que, bueno, eso sería todo y gracias por la atención prestada. Estoy con la Secretaría Técnica de Competitividad y Formalización. Quisiera saber, en primer lugar, con quiénes estoy hablando, es decir, es una mixtura, ¿verdad? Son especialistas parlamentarios, asesores, estudiantes universitarios. Básicamente un espacio de coordinación intersectorial. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, como ustedes saben, está plagado de instituciones. Muchas instituciones, muchos ministerios, muchas direcciones. Y esta diversidad y cantidad de instituciones y direcciones, lamentablemente, a veces genera que no haya la suficiente coordinación. Si el Estado coordinara de manera fácil todo el tiempo, no teníamos la necesidad de generar este Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Este Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, ¿quién lo conforma? Precisamente titulares de ministerios clave en el país. ¿Cuáles son, por ejemplo? Ministerio de Economía, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, entre otros, juntamente con gente de representantes de gobiernos regionales y municipalidades y además con representantes del sector privado, que es en este caso la población. Entonces, el Consejo Nacional de Competitividad el Consejo Nacional de Competitividad en este sentido es este espacio que lo que quiere es promover este diálogo que justamente hablaba nuestra expositora, la presidente, Concha Ríos. Y en ese sentido vamos a contarles un poco lo que hacemos en un aspecto específico, que es el tema de hoy, que es el tema de procesos judiciales. Pero ahorita quiero explicarles que el Consejo se maneja bajo un sistema de trabajo que en este caso es una Agenda Nacional de Competitividad. En este caso, estamos actualmente con la Agenda de Competitividad 2014-2018. Este año vence esa agenda. Esa agenda tenía 8 líneas de trabajo, 8 líneas estratégicas que tienen que ver con competitividad, pero al mismo tiempo todas esas 8 líneas tienen que ver con formalización. ¿Por qué? Porque la formalización o informalidad, en todo caso, el problema de informalidad afecta a todas las líneas de trabajo del país, a todos los sectores productivos. En la agenda de competitividad nosotros tenemos 8 líneas estratégicas, como lo pueden ver acá. Desarrollo productivo y empresarial, que es una línea estratégica que justamente trabajamos más con Produce. De ciencia, tecnología e innovación, que es una línea estratégica que trabajamos con CITEC. Internacionalización, que trabajamos básicamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Infraestructura, logística y transporte, que evidentemente trabajamos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tecnología de Información y Comunicaciones, también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Capital humano, que se trabaja con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Facilitación de negocios, que también se trabaja con BCM y con Produce en algunos temas. Y recursos naturales y energía, que trabajamos con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Estas 8 líneas estratégicas de trabajo vienen más o menos a ser el gran panorama que hay que trabajar en competitividad y formalización. Lamentablemente el tiempo no me da y tenemos que tener muchas sesiones para poder explicar cada una de ellas,
pero lo que queríamos resaltar hoy en día es cómo afecta la formalización o informalidad en competitividad en un tema bien específico que aparentemente la gente como que no lo tiene mapeado. Servicios judiciales. ¿Cómo este tema de servicios judiciales tiene incidencia en formalización o informalidad? Dentro de la línea de facilitación de negocios hay 9 metas de trabajo y una de ellas es la 53, que significa reducir por lo menos un 30% del tiempo promedio de procesos judiciales en materia comercial. Nosotros sabemos, la mayoría sabe, que cuando se habla de un proceso judicial dice la gente, uy, se demora demasiado. Y al demorarse demasiado, ¿saben cuál es el efecto que va a tener? Vamos a ver unos momentos. Que muchas veces eso no promueve el que podamos hacer contratos. ¿Okay? Actualmente, según el Doing Business, no sé si están familiarizados con el Doing Business. El Doing Business es un medio, puede decir de registrar cómo están los países en competitividad o y en dar facilidades o marcos normativos para que se puedan hacer más fáciles los negocios. En este caso, el Doing Business tiene 10 indicadores para poder medir esa competitividad. Uno de ellos justamente tiene que ver con constitución de empresas. Un indicador es constitución de empresas. Otro indicador es, por ejemplo, qué tan centro de distribución. Entonces lo pasa a la mensajería lo manda con el mensajero llega al domicilio, si lo encuentra. Y regresa a la mensajería, ese circuito de regresar hasta llegar al local del juzgado demora más o menos 21 días. Si ustedes calculan que hay por lo menos 15 notificaciones en un proceso, por 21 días, 15, se cae el ciclo. En este caso, nosotros, siendo todavía más benevolentes, colocamos que demoraba 8 días, pero en realidad demoraba más tiempo. Entonces, ahí nomás, en notificaciones, el proceso judicial demoraba mucho y todavía el tiempo muerto, tiempo perdido. Por otro lado, el embargo electrónico, como les hacía de referencia, mientras salía la solicitud del Poder Judicial o del juzgado hacia el banco y el banco lo procesaba, tomaba como entre 30 a 60 días, mientras que ahora ese proceso que se hace de manera electrónica toma solamente un día. Y los remates judiciales electrónicos que anteriormente podían la convocatoria demorar entre 25 a 90 días, hoy demora solo una semana. Entonces, todos estos factores que se dieron implicaron un efecto positivo en lo que es la reducción del tiempo procesal. Esta quiero hacer la diferencia entre lo que encontramos y lo que vamos a encontrar ahora. En el año 2014, un proceso abreviado, estos son los tipos de procesos judiciales que hay. ¿Okay? Hay 4 tipos de procesos tipo: proceso abreviado, sumarísimo, de ejecución, garantías y conocimiento. En promedio, estos procesos judiciales toman cerca de 320 días en promedio. ¿Okay? Esta información de línea base está en referencia a juzgados comerciales, es decir, los 17 juzgados que se encuentran en la sede de Miraflores. Y estos serían los valores que arrojaban en ese momento en el año 2014. En primera instancia. Solamente la demanda y la sentencia. Si hacemos la comparación hoy en día, estos son los valores del año 2014, izquierda, con un estudio que hemos hecho en el 2017, estos son los nuevos valores. El juzgado comercial. Se ha reducido ostensiblemente la cantidad de días. Lamentablemente, para el proceso de conocimiento no hemos llegado a tener el registro completo para poder evaluarlo, pero el impacto por las notificaciones, embargos y todo esto ha sido muy positivo en ese sentido. Entonces, en promedio, de los 319 días que había en promedio de procesos judiciales anteriores, ahora estábamos teniendo en promedio 147 días, al menos con el universo de expedientes que se han realizado, que equivale a un 53% de reducción del tiempo. Ahora, esto es solamente juzgados comerciales. Los juzgados comerciales son juzgados ejemplo, no necesariamente se
se está aplicando a todos los juzgados. Pero efectivamente falta todavía ver los resultados cuando todas estas medidas se vayan implementando de manera al 100% de los jugadores para letrados y otros jugadores. ¿Cuál es la idea cuando nosotros trabajamos con los jugadores comerciales? Que sean el punto o la punta de lanza de la reforma, para ahí empezar a escalar en los demás juzgados. Notificaciones electrónicas, embargos electrónicos, por ejemplo, ¿dónde creen que es más importante? ¿En un juzgado comercial o en un juzgado de familia? ¿O en un juzgado laboral? Realmente, Asban, cuando estábamos trabajando, decía, yo he visto, en realidad yo recibo poco para lo que es comercial. Los juzgados comerciales son 17. Si me quieres la cantidad de juzgados laborales, la cantidad de juzgados de familia. Realmente, la medida de embargo electrónico más beneficia a los juzgados de familia, sobre todo, y a los juzgados laborales. Alimentos. Y por otro lado, las medidas de notificación electrónica, embargos y todo en materia laboral. ¿Cómo se relaciona esto en materia laboral con informalidad? Es sencillo. Ustedes son trabajadores informales y no confían en su poder judicial. Van a iniciar una demanda laboral. En cambio, si tienen un poder judicial que puede responder de manera más rápida, sí, es más probable que sí hagan su denuncia y hagan su demanda. El 40% de los procesos judiciales laborales responde a problemas de desnaturalización de contratos. Entonces, en la medida que el Poder Judicial, en la parte laboral, tenga también una respuesta mucho más rápida para responder al reclamo de un trabajador informal, va a también ser una manera de incentivar a la formalización. Entonces, lo que quiero es cerrar esto señalando cuáles son las próximas propuestas, por ejemplo, lo que señalaba, ¿no? Extender a los demás juzgados otras especialidades el impacto de esas medidas de automatización. Luego, promover una reforma dirigida a implementar un sistema de infracciones y sanciones judiciales. ¿Por qué? Nosotros hemos hecho un estudio y aproximadamente el 40% de procesos judiciales de un juzgado tienen problemas de dilación procesal. En otras palabras, si bien estamos logrando la automatización que permite reducir tiempos, también las malas prácticas de los abogados y las partes impiden que así sea. Es decir, de cada 10 procesos judiciales, 4 tienen problemas de dilación por malas mañas. Por más que yo haya puesto el Poder Judicial, le he puesto notificación electrónica, embargo, todo, o sea, me cambian de abogado cada cierto tiempo, o no está, esta no es la casilla, este no es el domicilio, lo rebotan, o no pagan las tasas. Ustedes saben que hay abogados que son tontos, ¿no? Son tontos entre comillas. Acá aparte, o sea, por ejemplo, meten la documentación, pero no pagaron completamente la tasa. ¿Y eso qué genera? Genera que vayan a decir, llega este juez y después llega a subsanar y ahí ya se demoraron otro mes, ¿no? Entonces, estas malas prácticas que ya hemos advertido tienen que ser de alguna manera corregidas. Y esa es una parte de una propuesta que estamos pensando. Después, hay otro tema más. Promover una reforma para disminuir la carga procesal que el propio Estado contribuye. Uno de los factores que más contribuye a la carga procesal del Poder Judicial es el Estado, sobre todo la municipalidad. Es decir, hay procesos judiciales contra el Estado por doquier. Y más o menos les cuento que en nuestro estudio que hemos hecho más o menos, la cantidad de carga procesal que el Estado contribuye, de cada 100 procesos, 45 son de procesos contra el Estado. O sea, el Estado está contribuyendo más o menos un 40% de procesos judiciales en su contra. ¿Por qué? Problemas esencialmente problemas laborales. Y problemas que lamentablemente, por ejemplo, pese a que hay una ley que permite a los procuradores, que son los abogados del Estado, a poder arreglar de manera una transacción con la parte demandada, normalmente no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen miedo de que venga la oficina de control interno y le diga, oye, ¿por qué tú has negociado o transado este tema que lo que pasa es que solamente es un problema de 200 soles? Pero igualito, ¿por qué has negociado? ¿Porque son 200 soles? No.
Lo van a observar, entonces, por 200 soles llegan casos a la Corte Suprema. Yo hablé con un juez supremo, decía, tenía que revisar casos de 60 soles, 200 soles. Para eso también les doy otro dato. Otro estudio que hemos hecho nosotros con el Poder Judicial nos arroja que un proceso típico del Poder Judicial cuesta al Poder Judicial resolverlo, un proceso típico, chiquito, 1.200 a 1.500 soles. En otras palabras, si tu proceso costase menos de 500 soles o menos de 1.200 soles, mejor sería, puedes decirle, ¿sabes qué? Estás reclamando 1.000 soles, toma, porque me sale más caro resolver tu problema. Mi costo administrativo es mucho más alto que tu reclamo. Y lamentablemente muchos reclamos están por esa vía. Es decir, de otra manera como el Estado, de manera ineficiente, está aplicando sus recursos. Y finalmente, como les comentaba, es promover una reforma de la ley de garantía inmobiliaria, que es lo que permitiría en otra dimensión del problema mejorar las tasas de interés, ¿no? Entonces, lo que he querido en este momento compartir con ustedes es cómo un tema tan vasto como la formalización o competitividad puede ser atacada de manera concreta. Este es uno de los aspectos. Como señalaba, el Consejo tiene 8 líneas estratégicas. Evidentemente, cada sector, como produce, trabajo, educación, tienen a su vez sus propias agendas que permiten trabajar y formalizar. Pero lo que nosotros tratamos de hacer en el Consejo de Competitividad es articular aquello que podamos justamente priorizar y empujar de manera conjunta. Como señalaba, por ejemplo, la reforma de garantía inmobiliaria es una iniciativa que estamos trabajando de manera multisectorial. Produce también participa en una mesa de trabajo. Trabajamos con las BANC, con la Superintendencia de Banca y Seguros, con SUNAT, y ya tenemos un proyecto de ley que estamos próximos a presentar, ¿no? Y con relación a lo que hablaba la doctora Ríos también con la institución de empresas, hay que ver que también no solamente es un tema de constitución, ojo, el problema de formalización de empresas no solamente es la constitución, también son las inscripciones de actos societarios y son inclusive también al momento en que se liquida. Justamente la doctora Ríos estaba haciendo llamó la atención sobre el tema de la brecha que hay, ¿no? Que no tiene la información, lamentablemente no contamos la información de la cantidad de empresas que dejaron de laborar o dejaron de tener actividad. Ese es un problema grave. SUNAT tiene, por decir, por ejemplo, no tengo las cifras, pero por decir, SUNAT tiene registrados más de 10.000 empresas que dejaron de tener RUC, es decir, pidieron la baja del RUC. Cuando una empresa pide a SUNAT la baja de RUC, quiere decir que no va a tener actividad. ¿Okay? Pero la brecha entre las empresas que pidieron baja de RUC de SUNAT y la cantidad de empresas que por más de 10 años en el registro público no han hecho ninguna inscripción de acto societario es de 3 veces la cantidad que hay SUNAT. Es decir, si SUNAT tiene 10.000 empresas que pidieron baja de RUC, en el registro público hay 30.000 empresas o 35.000 empresas que hace más de 10 años no tienen actividad conocida, es decir, no han hecho la inscripción de nuevos actos societarios, no han hecho la inscripción de un nuevo gerente, nada. Y eso también es otro gran problema, que tenemos que de alguna manera trabajar, y estamos trabajando también, empezando a trabajar con SUNAT y el Ministerio de Justicia para ver cómo se puede afrontar ese tema. Entonces, sin más, solamente quería agradecer escuchar y bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a ambos expositores. Por favor, si alguno de ustedes tiene algunas preguntas, yo al menos personalmente tengo varias, pero a ver, dándole la prioridad a los participantes. Gracias. Carlos León es mi nombre. El doctor, sobre esta de las tranquilas de los abogados que estuvo hablando, bueno, es conocido, ¿no? La familia de los jueces también y sobre todo los secretarios. Pero también hay una parte que el Estado tiene bastante de culpa, ¿no? Por ejemplo, para poner un solo ejemplo, lo que sucede con la ONP, que prefiere pagar abogados externos
cobran 20, 30, 40 mil soles de jamás para no reconocer derechos de 2.000 soles. ¿No? Por ahí tenemos un caso grave. Y también una especie de, no sé cómo decirlo, tal vez hasta anecdótico que viene sucediendo, que de acuerdo a la ley servir, cuando a una persona que trabaja o trabajó para el Estado, que hace un juicio por algo que hizo o dejó de hacer, de acuerdo a su función, el Estado le tiene que pagar un abogado. ¿No? Y se ha visto ahorita con el caso del ministro Basufrí, ¿no? Que por 100.000 soles más 30.000 ¿cómo le llaman esto? Cuando gana el juicio, ¿cómo se llama? No recuerdo, honorario de éxito. O sea, 100.000 cobra un honorario y hay que pagarle 30.000 si gana. O sea, si pierde ya se llevó los 100.000. Y también se ha repetido con el presidente Kuczynski, que va la última, ¿no? Que se contrató por 180.000 soles a un abogado, ¿no? Entonces, eso al parecer está bastante bien. Pero por ahí suena el río, dicen que cuando suena con viveras traen, que ya se han presentado casos en una empresa del Estado en que uno o quizá más funcionarios se han hecho enjuiciar por una persona, ha contratado a un abogado, obviamente ganó el juicio, ¿no? Y después ha habido arreglo entre el abogado, la persona denunciante y el que fue denunciado, ¿no? En cuanto a eso, no sé si será el consejo que usted se podría manejar algo en contra de eso o quién depende exactamente. Gracias. En relación a la problemática que hay en el Estado, los procesos judiciales justamente en contra del Estado y que llenan lamentablemente la cantidad de carga procesal del Poder Judicial y además que lamentablemente también se prestan a malas prácticas. Al respecto, uno, estamos trabajando en un estudio en estos momentos, hemos mandado un especialista a revisar a los gobiernos regionales cuáles son las causas más comunes de problemas judiciales. Hasta el momento nos están informando que son laborales. ¿Okay? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué se manda o el Ministerio de Economía manda hacer estos estudios? Porque cada propuesta que nosotros tengamos que realizar o queremos proponer, evidentemente tiene que ir sustentada por estudios de campo, estudios que puedan sustentar por qué lo pedimos. Sabemos a priori que el Estado tiene demasiados procesos judiciales en los cuales muchos de ellos no valen ni siquiera la pena, porque como señala, los montos a veces son montos pequeños que ni siquiera cubren realmente el trabajo del procurador o del proceso o de la parte administrativa. Entonces, sí estamos trabajando el tema de poder levantar información de cuáles son las mayores causas de problemática a nivel nacional, las procuradurías que hay en todas las regiones. Sí somos conscientes que hay estos problemas que se pueden prestar a los malos usos y justamente por eso también estábamos, comenté hace un momento, viendo esta propuesta de sistema de infracciones y sanciones procesales, porque no solamente se sanciona al abogado que hace mala práctica, sino también a la parte, evidentemente, que se presta para ello, ¿no? Si eres y has tenido labor procesal, sabes que tienes muchas de las negligencias en realidad no lo son, ¿no? Que son descuidos en realidad no lo son maneras, y lo que estábamos pensando nosotros quizás sea generar un sistema de aviso público de cuáles son los abogados sancionados. Es decir, lo que estábamos pensando nosotros, inicialmente todavía no está el proyecto, pero inicialmente estábamos pensando en generar un sistema similar al del sistema de tránsito, que permite ver cuántas puntuaciones tienes con relación a los abogados, para que sea público a las personas, acceder de cuántas sanciones tiene este abogado, cuántos puntajes pierde por esta actividad. Entonces es un rango, es un ranking de abogados con problemas, para que antes de poder contratar a un abogado ustedes sepan cómo está su récord, ¿no? ¿Qué hacer con...? Bueno, y eso básicamente creo que yo respondo las preguntas de los dos. Ya.
Sí, a ver, les explico, les cuento un poco chismoso. Cuando yo era asesor de viceministro, era al revés, del Ministerio Interior. Por ejemplo, muchas veces también ocurre que lamentablemente se da por los dos lados. ¿Sabes? Quiero que vean las dos partes para que puedan tener una mejor dimensión del problema. Muchas veces también los funcionarios son presa de malas prácticas por parte de privados. Es decir, por ejemplo, el Ministerio Interior o cualquier otra entidad estatal puede tener, por ejemplo, un proceso de contratación de compras públicas. Y hacer un proceso de contratación por compras públicas genera muchas expectativas o intereses en el mercado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay empresas que se dedican a boicotear procesos de selección de compras. ¿Qué hacen? Boicotean y le dicen al otro competidor: si tú me pagas tanto, dejo de molestar. O sea, no te fastidio. Y es parte de cómo se maneja el mercado. Como también hay empresas que tienen la mala costumbre de boicotear el proceso para chantajear al funcionario. Y si el funcionario no accede a ese chantaje, le empiezan a poner procesos de denuncias infundadas, pero que finalmente son denuncias. Y en estos casos, por ejemplo, el funcionario que en el ejercicio de sus funciones trabaja bien, se ve como objeto de denuncia. Por ejemplo, la doctora Julia Príncipe, que era la doctora encargada de temas de corrupción de los activos, el Ministerio Interior, la pobre doctora paraba con más de 30 denuncias hechas por Orellana, justamente. Por la mafia de Orellana tenía ella encima 30 denuncias penales. Entonces, en su caso, por ejemplo, era un poco ridículo tener que hacer un proceso de selección para contratar un abogado que a su vez, ¿y es por qué? Porque mientras buscaba ella un proceso de selección, o sea, alguien que la pueda defender, ya pasaba el tiempo y más denuncias le colocaban, más cosas le colocaban y generaban precisamente una estrategia de la mafia para impedir o bloquearla en su actividad normal. Por el otro lado de la tortilla, también se da lamentablemente, casos como el señor lo ha explicado, de gente que genera innecesariamente estos procesos. O sea, realmente la problemática tiene que ser vista muy de cerca, y lo que al menos nosotros como consejo estamos tratando de ver es identificar cómo de alguna manera en este proyecto de norma que estamos trabajando de infracciones procesales podamos dar algunos lineamientos en ese sentido. No le puedo dar respuesta ahora, pero sí de lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que hay de los dos lados. Hay que evaluar bien lo que está generando estos problemas, ¿no? Para poder de alguna manera plantear una solución que pueda satisfacer a ambos actores. Continuando, para responder las preguntas, bueno, como sabemos, a raíz del cambio de gobierno, pues internamente dentro de muchas instituciones públicas, de alguna forma se han paralizado determinados procedimientos. Nosotros internamente, como Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización e Informalización, estamos a la fecha en un proceso interno, porque como área veíamos distintos puntos con respecto a esto, y ahora, por ejemplo, la Dirección Tu Empresa, Programa Tu Empresa, está viendo de manera directa el tema, por ejemplo, de atención al público. Las estadísticas que les he mostrado a partir de este año en adelante van a ser vistas directamente por otra dirección. Obviamente, yo les he comentado desde el punto de vista del ministerio, porque todos seguimos siendo ministerio, indistintamente de qué área lo pueda haber, ¿no? Nos comentaban acerca de las CITES, entre otras áreas que nosotros tenemos. Definitivamente, pues, tiene varios programas internamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el Startup, no sé si habrán escuchado. Startup brinda a los ganadores mediante un concurso un capital semilla. Sí, no sé si han escuchado. Los invitamos a que visiten nuestro portal. Definitivamente hablar sobre todo lo que hace Produce también me quedaría un poco corto el tiempo, porque son varios puntos en realidad,
pero sí, comentarles de manera general que internamente estamos sufriendo cambios. Entendemos que van a ser para bien, para mejora de la institución, en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Siempre con el apoyo del resto de instituciones públicas, ¿no? Con respecto a ese punto. Con respecto al tema de mi opinión personal con lo que se refiere a la formalización, en mi experiencia y desde mi punto de vista particular, yo considero de que podríamos mejorar con respecto a la formalización empresarial, a la formalización laboral, si se redujera el monto o el tributo mensual que deberían de pagar las empresas cuando recién se inician, porque esa es la reclamación de alguna forma, eso es lo que nos hacen conocer, que cuando se han formado, sacan su RUC, ya sea persona natural o persona jurídica, la tasa o el tributo a pagar no es proporcional, ¿no? Como que debería haber de repente hasta una inducción por la entidad competente, que en este caso es SUNAT, para poderlos apoyar, ¿no? Indicándoles cuál es el procedimiento, prácticamente como llevarlos de la mano para que ellos puedan conocer de manera general cómo pueden pagar sus tributos, sus impuestos, porque si bien es cierto, decimos, deben contratar a un contador, a veces estos microempresarios no tienen el dinero para contratar al contador, o peor aún, pagan a un contador y este contador no declara, que lo sabemos también, tenemos muchos casos en los cuales le han pagado al contador, no han declarado y tienen unas multas bastante elevadas. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, mi punto de vista es de que deberíamos en algún momento conversar con SUNAT. SUNAT nos dice que es el MEF, ¿no? que le pone ciertos parámetros con respecto a la reducción de montos, porque si más empresas se formalizan y más que se formalicen, se mantienen en el tiempo, pagan sus tributos, tienen a sus trabajadores en planilla, esto va a generar a su vez que haya más ingresos para el Estado, pero de una manera constante, ¿no? Un ingreso mensual que genera la empresa de manera constante, más que por el pago de multas, ¿sí? Creo que eso sería lo ideal.